Clase número 10 para nosotros de Matemáticas 3 y en esta revisión estaríamos viendo, es nuestra segunda clase de la unidad número 4, sucesiones y series en Administración y Economía. Vimos sucesiones, series y la noción de convergencia la semana pasada. Hoy trabajaríamos con criterios, series geométricas, análisis de convergencia, series de potencia, funciones financieras, desarrollo en serie y aplicaciones prácticas, administración y economía, básicamente. Recuerden que nuestro foco siempre son fundamentos económicos y matemáticos cuando estamos resolviendo los problemas. Y sobre eso les quiero contar algunas cuestiones como para no equivocarnos y no perder de vista que lo que hacemos en la unidad es así, es una vista. Me gusta la imagen así tipo en avión por la velocidad, que lo hacemos rápido, y es una vista panorámica de lo que vemos dentro de la unidad. No es el detalle fino de cómo hacer cada una de las cuantitas, cómo ver un criterio de convergencia, porque nos hemos dedicado mucho tiempo a hacerles un material multimedial que está con videos, que está con imágenes, con los mismos ejemplos acá. Lo que queremos acá discutir es cuestiones que no necesariamente están en el módulo, que al estar hablando permite otra interfaz diferente al que uno se encuentra cuando se está escribiendo. Nos vamos entonces con un primer problema. Y en este primer problema decimos, bueno, tomamos la decisión de realizar un ahorro mensual que permita en un tiempo máximo de 10 años, por ejemplo, comprar una propiedad, sueño que a veces todos tenemos de la casa propia, y supongamos que las viviendas que se ofrecen tienen una cotización aproximada de unos $60.000. Vamos a hacer que tenemos la posibilidad de comprar dólares mensuales, lo cual no necesariamente es cierto en todos los casos, en el caso de Argentina, y ponerlos en una caja de ahorro incluso a una inversión de bajísimo riesgo, que sería colocarlo en un plazo fijo, lo cual genera un interés del 0,% interés anual. Y una de las preguntas que nos estaríamos haciendo es, bueno, determinar la cantidad de dólares mensuales que se tendrían que estar comprando, o sea, ese compromiso que uno dice, bueno, yo quiero tomar ese compromiso. 10 años, muchísimo tiempo, estar ahorrando, pero lo quiero ahorrar en dólares, para no perderlos, los meto en un plazo fijo, que es una inversión de muy bajo riesgo, fundamental la respuesta. Y el apartado B es una componente un poco más matemática, que es analizarlo en términos de la sucesión y de la serie de interés ganado desde el punto de vista matemático, fundamentar la respuesta. Y después lo que quiero hacer es comentarles también, hay veces, qué pasa cuando uno dice, bueno, pero hoy en día estos problemas se resuelven con inteligencia artificial, y entonces quiero contarles, hay veces no es que no los resuelve, sino que necesita una inteligencia artificial que interactúe con una persona que está pensando, para que vean que después no vayan a cometer errores que a veces uno se entrena mal, preparo ejercicios viendo a lo mejor con inteligencia artificial y cuando voy al examen no tengo inteligencia artificial, solo mi inteligencia, entonces cuidado en ese detalle, ahí les queremos contar algo al respecto. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Si yo tengo que tener, voy a poner como lo voy a estar capitalizando, tengo una tasa de interés, es la tasa nominal anual del 0,5%. Vamos a hacer una suposición muy. Todo esto forman parte de los argumentos. Voy a hacer una suposición que lo puedo renovar cada 30 días, lo cual no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Es una suposición para estimar el valor de la cuota. Uno dice, ¿por qué no lo puedo renovar cada 30 días? Y porque a lo mejor yo coloco 30 días, ahora sí, hoy si lo pusiera 30 días me queda justo 30 días, es un día hábil. Pero podría ser que no cae en un día hábil, entonces tengo que colocarlo una vez a 30 días, la otra vez lo voy a renovar a 32 días. Tengo que hacer un montón de supuestos. Que la tasa nominal anual del 0,5% se mantiene en 10 años, o sea que va a ser lo mismo. Porque si quiero poner dinero a interés, en el caso del banco, y lo puedo poner por un año, por ejemplo, no paga interés compuesto, se paga un interés simple. Todos esos supuestos son los necesarios que uno debe colocar dentro del problema. Son tanto fundamentos matemáticos como fundamentos económicos. ¿Qué es lo que yo conozco de aquí? Tengo valor futuro igual valor presente por uno más una razón elevado al tiempo. Conozco. ¿Cuál es el valor futuro? Que son los $60.000. Conozco la tasa de interés nominal anual, que es del 0,5.
Conozco que lo voy a colocar durante 10 años. Bueno, a 12 meses que tiene el año son 120 meses. Si nosotros lo analizamos, también tendríamos que sacar esta cuenta. Sería algo así. Yo quiero tener 60.000, pero acá va a ser, no puedo colocar, ver cuánto tenía que tener el capital inicial. Acá son cuotas que voy a estar colocando. Entonces, voy a pensar, cuota uno más 0,05, que es la tasa de interés, dividido sobre 12, elevado a la uno, y así podríamos continuar hasta la 120. Precaución acá en esto. Esto en realidad no es el interés ganado por la primera cuota que yo, el primer compra de dólares que hice. Casualmente esta es un mes antes de finalizar los 10 años, por eso permanece un mes en el banco. Esta es la penúltima, la penúltima compra de dólares y que la coloqué durante 2 meses en el año. Mientras que esta es la que compro inicialmente y la estoy colocando 120 meses durante el año. Digo como para interpretar a veces estas expresiones. Entonces, esa sería la última cuota y esta en realidad sería la primera cuota de lo que estaríamos viendo en el problema. ¿Se explica todo esto si me tocara este problema? Sí, son todos los fundamentos económicos y matemáticos del problema. ¿Qué más tengo? Si lo veo, sería básicamente esto lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer que los 60.000 no es nada más que, como cada una de estas cuotas van a ser todas iguales, uno las puede sacar de factor común a cada una de ellas, decir, bueno, es C directamente el valor de la cuota, y a continuación lo que me queda no es nada más que sumar todas estas potencias, desde un valor 1 a 120 de estos valores, ¿no? Entonces puedo corregir qué es el 1 sobre 240, no es nada más que el 0,05 dividido 12 convertido en una fracción. Si lo veo, realizo esta suma del 1 más el 1 sobre 240, da 241 sobre 240. Bien, tengo ahora. Podría pedir, y ahora con esto me puedo pasar a GeoGebra y le pido la solución de esa ecuación. Eso es tipear, básicamente, en GeoGebra. Con la única diferencia que si yo lo voy a tipear, acá no me quiero poner en el detalle técnico. Voy a tipear esta fórmula que está acá. Voy a decir, mira, 60.000 igual a, el C es X para mí, una suma del 241 sobre 240 elevado a la n, la variable es n, desde el 1 hasta el 120, y habitualmente si no estuve cambiando arriba, me tira el valor igual, entonces es un número racional espantosamente grande. Si le pido, dame un valor aproximado de esa cuenta, son algo así unos $385, y lo redondeo, que deberíamos estar comprando mes a mes, poniéndolo, renovando, voy a colocarlo, compro 385, lo coloco a interés durante 30 días, pensando que la tasa de interés es casualmente la del 0,5, que en el caso de Argentina en este momento es esa, para el dólar. Dentro de un mes vuelvo a comprar otros $385, los voy a depositar y voy a renovar todo ese plazo fijo juntos. Es decir, los 385 iniciales con el capital, con los intereses ganados, más los nuevos 385, y así lo hago durante 10 años, llego a los $60.000. Veamos el término general de nuestra sucesión. Me voy a quedar solamente con el término general, es el 241 sobre 240 elevado a la n menos 1, que es el que nosotros tenemos, y podríamos hasta analizar qué pasaría en una tabla de valores. Recuerden que acá el 1 es la última cuota, ¿no? El 120 es la primera, y nos daríamos cuenta cuánto interés estuvo ganando la cuota 1, la cuota 2, y venimos acumulando qué fue lo que ocurrió hasta llegar a la última, que terminó ganando un 64,7%. Esto es como para verlo. Esos serían los intereses ganados. Si lo veo en términos de serie, en matemática, ¿qué era la serie? Y la serie era sumar los términos de una sucesión. En nuestro caso sería una suma infinita, desde 1 a infinito, de casualmente los términos de la sucesión. Hagamos un análisis matemático de esto para saber si convergen o no convergen. Entonces tomamos el primero de los criterios de D'Alembert, que es así, fue un francés, y él estableció esto. Él dice, el criterio del cociente o criterio de D'Alembert se utiliza para determinar la convergencia
o divergencia de una serie de términos positivos cualquiera, y por lo tanto hacer una clasificación de esta, o sea, converge o diverge. Para eso, si analizamos lo que dice allí, es, mira, lo que tenés que estar analizando es, ¿qué es el a sub n más 1? Es un término de la sucesión y lo tenés que dividir con el término anterior y hacer un análisis del límite cuando ese término tiende a valores infinitos. Es casi comparar con el término siguiente, con el término anterior de toda esa sucesión. ¿Qué ocurriría bajo su criterio? Nos dice, bueno, eso sí tiene un límite, puede ser que el límite sea menor a 1, entonces en ese caso decimos que la asociación converge, que el límite es mayor a 1 o que sencillamente no existe porque me da valores infinitamente grandes, entonces decimos que en este caso la asociación diverge, o que me da igual a 1, en ese caso el criterio no decide y es necesario calcular el límite de otro modo, porque si me da exactamente igual a 1, no puedo determinar. ¿Lo puedo hacer con GeoGebra? Sí, lo puedo hacer con GeoGebra. Nos pasamos a GeoGebra. Yo no me voy a poner a tipear esto, sino que les cuento. Básicamente podríamos cargar como una función ese término general de la asociación. Era este el término general de la asociación, que es el que teníamos antes, que eran los intereses ganados. Puedo ver gráficamente cómo se ve. Claro, lo estoy viendo creciente, cómo se ve, por la sencilla razón que acá lo estamos viendo al revés, desde la última cuota y allá la cuota número 120. Al mismo tiempo lo estamos viendo de manera continua, todo esto, cuando en realidad si uno quisiera hacer una representación de esto, no me la piden, pero deberíamos tener puntos, porque es puntos para cada uno de los meses. No tiene sentido hablar a los 20,3 meses, si no es 20, 21, o sea, su dominio son los números, todos los números naturales, y la imagen sí, en este caso me van a quedar un subconjunto de los números reales. Podríamos calcular el límite y sencillamente lo que hacemos es calcular este límite, calcular de un valor de esta función el valor siguiente con el valor anterior. Por eso decimos f de x más 1 sobre f de x. Acá hay que prestar atención porque si llegamos a tener redondeado a 2 dígitos, el programa nos da 1. Y entonces diríamos, no puedo decidir porque justo si lo empiezo a mirar, si me da igual a 1, el criterio no decide. Así que acá hay que ser cuidadoso, hay veces con cuestiones del manejo del software. Esto no se explica en la fundamentación diciendo, hay que ser cuidadosos con el software. No, esto se lo estamos contando a ustedes, es la vista panorámica y rápida del problema. Como nos da un valor que es mayor a 1, en este caso, aunque sea muy pequeñito, un poquito mayor de 1, decimos, bueno, en este caso la sucesión diverge. Quiero mirar este problema y lo quiero pasar por inteligencia artificial. Supongamos que uno dice, yo no me voy a poner a pensar, dado que a mí me piden fundamentar, se lo voy a pedir a una inteligencia artificial como ChatGPT, y es más, aclaro algunas cuestiones. Fíjense que hasta le pedí que cuando lo vaya a hacer se comporte como un profesor de matemáticas y un contador al mismo tiempo para ayudarme a la resolución del problema y copié el problema tal cual es el que nosotros tenemos con el apartado A y el apartado B. Y entonces a continuación me tira de manera automática la respuesta, que es todo lo que estuvimos viendo nosotros recién. Entonces la respuesta dice, bueno, mira, como profesor de matemática y contador puedo ayudarte a resolver el problema planteado. Veamos cada parte del mismo. Para determinar la cantidad de dólares mensuales que se deben comprar, debemos considerar que el objetivo es acumular 60.000 en un plazo máximo de 10 años. Esas son las fundamentaciones, lo que nosotros les pedimos que ustedes escriban. Pero miremos todo lo que escribe y cómo lo escribe. Como asumimos que la cantidad de dólares comprados cada mes es la misma, podemos plantear el problema como una sucesión aritmética. Primero calculamos la cantidad total de meses en 10 años, que es 10 multiplicado por 12, 12 meses del año, lo que nos da 120 meses. Luego dividimos el monto total necesario de los 60.000 entre la cantidad de meses, 120, para obtener la cantidad de dólares mensuales que se deben comprar. Por lo tanto, se deberían comprar 500 dólares por mes para alcanzar el objetivo en 10 años. Erróneo, como lo hizo el cálculo. En los fundamentos venían bien, ya vamos a ver qué es lo que uno pregunta. Es erróneo, no hay que poner 500 dólares por mes en la compra.
Luego sigue la parte B, que había que analizarla desde el punto de vista matemático, a la sucesión y a la serie. Desde el punto de vista matemático podemos analizar el comportamiento de la sucesión y la serie de interés ganado. La sucesión representa la acumulación del ahorro mensual a lo largo del tiempo, donde cada término es igual al anterior, más la misma cantidad fija. Claro, se equivocó, entonces va a usar el 500, pero vienen con todos los argumentos. Esto es lo que nosotros pedimos que ustedes argumenten y fundamenten, aunque en este caso está mal, pero ya vamos a ver más cosas. Podemos observar que la sucesión crece de manera lineal, ya que cada término es igual al anterior, más una constante no era lineal en nuestro caso. Es cierto que crecía, pero no era lineal. Teníamos un modelo exponencial. Además, podemos calcular términos específicos de la sucesión para ver cómo va aumentando el ahorro mes a mes. En cuanto a la serie de interés ganado, miren lo que pasó. Cuando el enunciado decía analizar la asociación y la serie en términos de convergencia, usó de sentido común la palabra serie de interés ganado, cuando la serie en matemática es la suma de todos los términos de una sucesión. Entonces usa una cuestión banal y simple. Podemos calcular el interés generado por mes aplicando el 0,5 de interés anual a los ahorros. Es sin sentido todo lo que va a decir. El interés ganado se acumula mes a mes y podemos analizar cómo se incrementa. No, había que analizarlo en términos de convergencia a todo esto. Y sigue, es importante destacar que el comportamiento de la sucesión y la serie de interés ganado depende de los supuestos establecidos en el problema, que eran todo lo que nosotros pusimos. Se sostenía el interés que lográbamos comprar y todo lo que estuvimos contando. Y constancia en la cantidad de dólares comprados mensualmente, eso sí forma parte del fundamento. Fundamentamos nuestra respuesta utilizando cálculos matemáticos y mostrando la relación entre los conceptos de sucesión aritmética, serie de interés, no era serie de interés, y la acumulación de ahorro mensual en función del tiempo. Si necesitas más ayuda o tienes alguna otra pregunta, no dudes en decirlo. Está mal lo que está hecho, entonces uno le decía, es incorrecta la respuesta que has brindado porque no tuviste en cuenta que el dinero se deposita en una caja de ahorros y produce intereses, razón por la cual no es lógico pensarlo como lo pensaste. No tuviste en cuenta que el dinero... Mil disculpas por la respuesta anterior. Tienes toda la razón. No tuve en cuenta el hecho de que el dinero se deposita en una caja de ahorros y genera intereses. Permíteme proporcionarte una nueva respuesta teniendo en cuenta este aspecto. Y entonces ahora plantea, el objetivo es alcanzar el futuro 60.000 en un plazo máximo de 10 años, plantea la ecuación que ya teníamos. Para resolver esta ecuación y encontrar el valor de P, podemos utilizar métodos algebraicos o cálculos numéricos. Una vez obtenido el valor de P, este será el monto mensual. Claro, son los 385. Hasta ahí venimos bien. Cuando sigue la segunda parte, en cuanto al análisis, como no se le dijo que está mal el análisis, dice más o menos la misma cosa y arregla un poquito más, lo cual es incompleto y incoherente para nuestro análisis. Así que hay veces hay que ser sumamente precavido si uno quiere usar a veces inteligencia artificial. En este momento las inteligencias artificiales no es que son malas, están aprendiendo también en este momento. Entonces, nosotros los problemas que les damos tienden a que ustedes decidan, fundamenten, analicen gráficas. Entonces, cuidado con esto, porque primero que en un examen no van a usar inteligencia artificial, digo, ¿no? Como para que uno no estudie de una manera que después, entonces puedo engañar en un parcial, porque total, me conecto con una cámara y entonces le digo, pero lo hago con inteligencia artificial, que casualmente hay métodos para determinar cuánto se copió de inteligencia artificial cuando hice un problema, y caer con estas cosas que lo único que van a lograr es que pidamos una sanción para ustedes, para la universidad, por haber hecho plagio descaradamente. Y ya lo hemos hecho en otras instancias. Se les anulan turnos de exámenes a ustedes para presentarse a rendir porque se están formando profesionales, entonces sería ilógico que empiecen a hacer estas cuestiones. Nos vamos con otro problema. En una zona serrana se conserva un bosque nativo de aproximadamente unas 20.000 hectáreas. Sin embargo, el avance de construcciones de descanso y la intervención de la mano del hombre lo está llevando a la deforestación. Se estima que se pierde por año un 2% del bosque, y entonces realiza un estudio de la cantidad de hectáreas que se pierde a largo plazo, fundamenta tu respuesta, y ahora la parte matemática, analiza el comportamiento de la sucesión y de la serie asociada al problema desde el punto de vista matemático, o sea, desde convergencia o no convergencia de ellos. Hay algunos supuestos de esto.
Hay supuestos de que la estimación del 2% se sostiene año a año, lo cual no es cierto. Puede ser que inicialmente, por una cuestión de construcciones, el 2% es lo que se viene reduciendo, pero después se frena. Pero bueno, vamos a hacer ese supuesto. ¿Esas cosas se explican? Sí. Son los supuestos iniciales de todo tipo de problema. Es decir, esto se sostiene, que se va a sostener a largo plazo, más que tengo que hacer un análisis a largo plazo, que se sostienen todas las condiciones. Entonces, ahora va mucho más rápido. ¿Cuál sería el término general de la sucesión? Si pierde un 2%, en realidad me estoy quedando con el 98%. Y como estamos pensando que es, me estoy quedando, está perdiendo el 2% del año anterior, no es un modelo lineal, no es que perdió el 2% de lo que había inicialmente. Esto ya viene de las matemáticas anteriores. No está perdiendo sobre los 20.000, sino con respecto a lo que hay el año anterior. Entonces es un modelo exponencial. Entonces, estas serían las hectáreas que quedan, porque lo que estamos multiplicando es los 20.000, le estamos multiplicando por el 98% de acuerdo al número de periodos. Entonces, podríamos decir, mira, pasado el primer periodo quedan 19.600 hectáreas, el segundo periodo 19.208, 18.824 si lo redondeo. Tiene una característica, cada una de ellas se obtiene multiplicando por 0,98 la anterior. Es una sucesión que en matemática tiene un nombre particular, estos son los fundamentos matemáticos que uno da del problema, y se le llama que esto es una sucesión serie, en este caso una sucesión porque no es una serie, geométrica, dado que es cada uno de estos términos se obtiene multiplicando por una razón a los anteriores. La serie no es nada más que esta, cada uno de ellos, porque estamos hablando de los términos, es sumar los infinitos términos de una sucesión geométrica en este caso. Bueno, pero miremos una cuestión de convergencia. Vamos a usar otro criterio como para mirar otros, y entonces vamos a mirar el criterio de D'Alembert, y este criterio establece algunas condiciones. Era el que ya habíamos visto anteriormente, que era comparar dos términos sucesivos de la sucesión y calcular un límite. Bueno, nos pasamos a GeoGebra. Yo no me voy a pasar a GeoGebra, sino que tengo las imágenes. Este era el término que nosotros tenemos, cargamos nuestra sucesión, que era 20.000 por el 98% elevado al periodo, lo cargo, y a continuación podría ver la gráfica, y entonces sé que tiene que venir decreciendo, es una función exponencial, la base es menor a 1, entonces tiene que venir decreciendo, y si calculo el límite, en este caso es, recuerden que es comparar dos términos sucesivos de esta sucesión. Tomo un término y lo comparo con el anterior y le estoy pidiendo un cálculo cuando se hacen infinitamente grande el valor de la variable. Nuevamente, si yo lo llego a tener con un redondeo, me puede dar igual a 1 y en ese caso el criterio no decide. Pero en nuestro caso nos quedó menor a 1, razón por la cual converge esta sucesión. De nuevo, acá podríamos pensar solamente puntos, pero es como puedo buscar algunos de los criterios para fundamentar. Otro criterio podría ser el criterio de la integral. ¿Qué establece este criterio? Nos dice, mira, si uno tiene una función que sea continua, positiva y decreciente, como es en este caso, ¿es continua? Sí, porque era una función exponencial. ¿Es positiva? Sí, porque estábamos teniendo una función con las características de 20.000 por 0,98 elevado a la x, es positiva, y al mismo tiempo es decreciente. En un determinado intervalo de los números naturales, entonces tiene una condición particular. La importancia del criterio de la integral nos dice, mira, la serie y la integral son ambas convergentes o divergentes simultáneamente. Eso nos permite decir que la serie converge, entonces la integral, esta integral impropia que se llama, converge. O a la inversa, si esta converge, decimos que la serie converge. La importancia de este criterio es que a mí permite analizar a lo mejor esta integral impropia, darme cuenta que converge, entonces si converge, o sea que tiene límite, saco la conclusión de que en realidad la serie es la que converge, porque lo que nosotros queríamos ver era si la serie converge. Bueno, nos pasamos a GeoGebra. En nuestro caso ya habíamos tenido el límite de la sucesión y lo que queremos ver ahora es qué pasaría. Calculamos esa integral, nos da ese valor, podríamos ver la gráfica de la función y decíamos sí, converge, y hasta puedo analizar
¿qué sentido tiene el cálculo de esa área? ¿Qué me estaría dando en particular en el entorno del problema? Y podemos analizar mucho más qué diferencia tenía un criterio con respecto al otro. Vamos con el término general de esta sucesión. Si nosotros miramos esto, ahora serían hectáreas que se pierden, porque la otra eran hectáreas que yo tenía. Este término eran las hectáreas que yo tenía, pero entonces si a las 20.000 le resto las hectáreas que yo tengo en cada uno de estos periodos, en realidad son las hectáreas que se pierden. Ese término general de sucesión daría eso. Si lo miro, podríamos sacar algunas cuentas, 400, 792, o sea, valuando esto en uno, me dicen, bueno, mira, inicialmente se pierden 400, luego se pierden 792, 1176. Si lo quiero analizar, a ver si es geométrica, no. La primera es por 1,98, la otra habría que multiplicarla por 1,49. No es una sucesión geométrica. Entonces, no es ni en conjunto es una serie geométrica. ¿Cuál sería nuestra serie? Es esa, la serie, pensando desde un 1 infinito del término general de esta sucesión. Vamos a buscar otro criterio, un criterio de un polaco que fue Rabe, y él establece esto. Dice, mira, para determinar la convergencia de las series, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cálculo de un límite en particular. No solo acá voy a considerar dos términos sucesivos de la sucesión, sino que voy a estar multiplicando a n por 1 menos los dos términos sucesivos de la sucesión. Eso me va a dar un límite y ahora miro. Si el límite es mayor que 1, la serie es convergente. Si el límite es menor que 1, la serie es divergente. Si lo hacemos en GeoGebra, habría que cargar. En nuestro caso es la G, dado que la F que teníamos cargada acá eran las hectáreas que teníamos, mientras que la G son las hectáreas que se pierden. Bien, puedo ver la gráfica, estaría viendo que crece, es cierto, porque además cada uno de los términos, cuando veíamos recién, veíamos que cada vez eran más grandes, y calculo ese límite y me da 0. ¿Qué conclusión saco? Bueno, es simple en este caso, como es menor a 1, la serie es divergente, lo cual también lo estaba viendo con respecto a la gráfica, que era lo que estaba ocurriendo. Vamos con otro problema ahora intramatemático. Supongamos que lo que tenemos que hacer así, tipos fractales de esto, que lo que agarramos sobre un cuadrado y uno dice, voy a pintar la cuarta parte de todo ello en color rojo. Vuelvo a considerar el cuarto que me quedó, lo vuelvo a dividir en 4 partes y vuelvo a pintar la cuarta parte. Vuelvo y así lo hago sucesivamente. Si yo quiero mirar cuántos son cada una de estas áreas, en el primer caso es un cuarto del área total, este es un 16avos, este es un 64avos, este es un 256avos, lo podríamos estar mirando de esa manera. Si los miro, cada uno de ellos se obtiene multiplicando por un cuarto del anterior, puedo decir cosas al respecto. El término general tiene esa estructura, 1 sobre 4 a la n, y entonces ahora, como serie, me quedaría esto, la suma de todos los términos, desde 1 a infinito, de los términos de esa sucesión. Bien, ahora analizamos la cuestión de convergencia. Puedo mirar el criterio de D'Alembert, que era tomar dos términos sucesivos y calcularles el límite. Me paso a GeoGebra. En el caso de GeoGebra, cargo la función. Como función, cargo el término general de esta sucesión. Esta es la gráfica. La gráfica real no debería quedar así, porque en realidad era cuánto me quedaba en cada una de estas instancias. Me quedaba un cuarto, un 16, me serían puntos, pero es como para entender, a ver si esto converge o diverge, la estoy viendo en la gráfica. Y ahora analizo, calculo ese límite, me da un cuarto. Bueno, ¿qué decía el criterio? Si era menor a 1, converge. Si era mayor a 1, diverge. Bueno, me dio un cuarto, es menor a 1. Entonces, la sucesión converge en este caso. Tomemos el criterio de la integral con el mismo problema, porque el de la integral me permite decir, si yo calculo una integral impropia con el término general de la sucesión, puedo decir algo con respecto a la serie, si la serie converge o si la serie diverge. Bueno, lo vemos en GeoGebra. Teníamos allí, lo que hacemos es calculamos, en nuestro caso, esa integral que me da 1 sobre el logaritmo neperiano de 4, y perdón, me pasé muy rápido ahí,
1 sobre el logaritmo neperiano de 4, que si lo quiero ver es este valor, tiene un límite, la serie converge también en este caso, y estoy usando el criterio de la integral. También podríamos utilizar el criterio de la raíz o de Cauchy. Ese criterio nos dice, bueno, si yo tengo una serie de términos positivos y calculo el límite de la raíz enésima de uno de los términos de la sucesión, porque acá no es el de la serie, ¿qué podría ocurrir con ese límite? Ser menor a 1, entonces decimos que en este caso converge, mayor a 1 o infinito diverge, igual a 1, el criterio no es concluyente. Estaríamos analizando una serie a partir de los términos de una sucesión. Si lo vemos esto en GeoGebra, básicamente sería hacer este cálculo. Yo tomé el término general, este que está acá, 1 sobre x es equivalente a calcular la raíz de índice x, calculamos el límite cuando se hace infinitamente grande, me queda 1/4. Como es menor que 1, converge, que era el otro criterio. Todo esto que fue muy rápido, recuerden que está todo contado en detalles en el módulo, que ustedes lo tienen con muchos más ejemplos, con muchos más detalles, como para que lo analicen y lo vean en profundidad. ¿Cuánto sobrevivimos? Cada vez sobrevivimos menos. Vamos, Ahí la va. próxima vez, la próxima vez cuando saque así de pantalla que los logra ver así todo, voy a estar solo, al sumo, con los profes, vamos a estar ahí conectados o algunos de los Vamos a fieles ir que los dirigiendo. tenemos siempre. Una, una acotación. Con respecto a las condiciones para usar el criterio del integral, hay algunas ahí como controversias entre distintos Sí. textos con respecto a la positividad, con respecto, bueno, con respecto a que sea decreciente. Hoy veíamos una función, una serie creciente, y usamos el criterio del integral, y por supuesto que cuando integramos una función creciente nos da infinito, por lo tanto diverge. El tema que tampoco tiene sentido calcular si una serie que tiene una sucesión creciente converge o no, porque si la sucesión es creciente, claramente también va a ser divergente, porque siempre vamos a sumar un número más grande. O sea, ya ahí, tal vez por eso carece hasta de sentido usar el criterio de integral, pero no es que no pueda usarse. Exactamente. Excelente acotación. Excelente acotación. Bueno, los dejamos que vayan a descansar, después en las clases prácticas a discutir todos estos temas con los profes, que coman rico, disfruten de la familia y de los afectos. Un abrazo así enorme y bendiciones para todos. Bye bye. Chao, chao.